Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a recordar y de paso aclarar, por cuanto son muchas las preguntas que todavía me hacen acerca de aquel famoso caso o juicio que tuve el honor de defender y que durante años causó una enorme repercusión mediática en toda España. Me refiero al caso denominado del Pastor de la Manzanilla, que ocurrió hace 26 años, por el cual pretendieron meter en la cárcel a un pastor de Sierra Nevada, llamado también Miguel, y que la causa fue haber cogido un matojo de manzanilla, pese a que él desde el primer momento manifestó que lo había cogido para aliviar los dolores de barriga de sus hijos. Dicho lo anterior, conviene, para mejor comprenderlo, este caso, contextualizarlo y conocer algo de los antecedentes. Nos encontramos en el año 1998, una fecha en la cual el cliente, Miguel Gallegos, tenía 45 años, vivía con su esposa y sus dos hijos de 9 y 10 años en todo lo alto de Sierra Nevada, en concreto a una altitud de 2.360 metros de alto. Lo hacía en un pequeño cortijo alpujarreño, humilde, un cortijillo de lajas y piedras, junto a su rebaño al lado y sin ninguna de las comodidades de las cuales estamos acostumbrados la inmensa mayoría por lo menos en un mundo civilizado, un mundo urbano. Es decir, carecía totalmente de luz eléctrica, de agua potable, de cuarto de baño e incluso para la alimentación se abastecía básicamente del huerto que tenía al lado de su casa e incluso para las enfermedades o dolencias más cotidianas también se abastecía de las plantas que tenía a su alrededor. Sobre todo por cuanto la farmacia más cercana estaba en Capilleira, que estaba a más de una hora de distancia andando. Estos son los antecedentes que nos encontramos cuando el día 5 de agosto de 1998, desgraciadamente para él era un día donde había mucha gente en Sierra Nevada, era la fiesta de la patrona de la Virgen de las Nieves. Bueno, lo paró un guarda forestal del Parque Nacional de Sierra Nevada. Según parece, había advertido que había cogido alguna planta prohibida. Tan es así que la zona en la que fue requerido para que mostrase lo que llevaba en el morral es la denominada Crespones del Río Seco, que está a una altura de 3.137 metros, muy próxima al Veleta. Enseguida, lo mostró, como dice, ese matojo, ¿no? Y, por supuesto, el guardia forestal le multó, le abrió un expediente, se entendía como un expediente administrativo, que sin más lo remitió a la Delegación de Medio Ambiente. Hasta aquí se puede decir que son unos hechos, dentro de lo que cabe, esperados, ¿no? Pero cuando llega este expediente a la Delegación de Medio Ambiente, allí se dan cuenta que la planta esta que había cogido este matojo es la manzanilla real, una planta endémica de Sierra Nevada, conocida con el nombre de Artemisa gratensis Boyle, el nombre científico, y que estaba incluida dentro de un decreto de la Junta de Andalucía, en concreto el número 104/94, un catálogo andaluz de flores silvestres amenazadas, en la cual se consideraba como planta protegida y su arranque podía estar tipificado como un delito ecológico. Ante esto, la Delegación de Medio Ambiente lo remite a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, sin más que verificar los hechos, a su vez lo envía al juzgado de guardia, es decir, al juzgado de instrucción número 2 de Órgiva, quien abre el correspondiente procedimiento penal y días después de recibir la declaración y comprobar documentalmente los hechos que habían sido denunciados,
se encuentra que le notifican un escrito de acusación provisional en el que le solicitan por estos hechos una pena de 2 años y 3 meses de cárcel y 250.000 pesetas de indemnización más pago de costas. A todo esto, un plazo muy corto para que nombrara un abogado, o en su caso se le nombraría de oficio. Esta fue la carta de presentación que yo me encontré como abogado. Una mañana muy temprana, según me contaron los vecinos, me esperaba en la puerta del despacho este señor, Miguel Gallego. Venía totalmente alterado por la imprevista noticia. En principio no llevaba nada visible a las manos. Una vez que ya se sienta en el despacho, se abre la camisa y se saca de dentro unos papeles que al parecer le estaban quemando el pecho, lógicamente, ¿no? En el cual me lo muestra para que yo lo lea. Yo, atónito, empiezo a leerlo como algo, a mi modo de ver, surrealista, y mientras oigo de fondo la queja del cliente diciendo que yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Total, para un matojo de Manzanilla, ni que hubiera cogido un saco. Bueno, esto me parecía tan fuera de lugar que hasta para quitarle importancia y para que estuviera más tranquilo, pues me sonreí. Y casi, esto suena a equivocación, como mínimo, ¿no? Pero lo que yo esperaba fuera a calmarlo, lo alteró todavía más, por cuanto me recriminó el que yo me riera, ¿no? Como si no, me dijo muy serio: don Miguel, no se ría usted, ahí pone 2 años y 3 meses de cárcel y lo firma un fiscal. Dicho y hecho, se me quitó la sonrisa del rostro y me puse manos a la obra. A partir de entonces empieza mi actuación profesional, que pasó, como es natural, de conocer los autos, de conocer el expediente judicial, personándome en la causa y detectando de primera que había sido requerido para prestar declaración y se le había tomado la misma sin asistencia de abogado, ¿no? Esto de entrada sería una causa de nulidad. Y máxime cuando la declaración era de una inocencia pues supina, es decir, él reconocía los hechos, decía que sí, que lo había cogido, pero que él desconocía que eso estuviera prohibido, que no lo sabía, y además que lo había cogido para su hijo, que le dolía la barriga, que no lo había cogido con ninguna otra intención. El caso es que me encontraba ya con un gran problema. Esto, como todos sabemos, el que no conozca las leyes no te va a eximir de su cumplimiento. Ese es uno de los principios básicos del derecho. Y ya teníamos aquí serios problemas. Él había reconocido perfectamente que había cometido técnicamente un delito. La segunda de las cosas que hice, que suelo hacerlo siempre, desde que soy abogado, tanto en el ámbito civil como el penal, es desplazarme al lugar donde ocurren los hechos. Muchas veces hay veces que te enteras de secretos que están en el aire, que no sabes por qué, te lo indica el contexto donde ocurren, ¿no? Entonces me desplacé a su domicilio, como hemos antes referido, cerca del pico más alto de Sierra Nevada, y pude verificar, comprobar de primera mano que todo lo que antes he mencionado era verdad. Es decir, que era lo que se entiende una persona, un héroe hoy en día, ¿no? Vivir de esta manera, con una familia y con tantas necesidades. El caso es que, pensando en que era una cosa sencilla, puesto que él lo había reconocido, pues creíamos que iba a celebrarse el juicio casi de inmediato. Y sin embargo, por las circunstancias,
de la vida, pues fue retrasándose sin una razón aparente, cosas que pasan en los juzgados, pues se va retrasando. Realmente el juicio se tenía que celebrar en un juzgado penal de Granada, así que no era cosa de la Alpujarra, sino del número de juicios que estuvieran pendientes o anticipadamente. Esto originó este retraso que llegara a oídos de los medios de comunicación y se personara allí ni más ni menos que el periódico El País, dedicándole toda una contraportada con el título Manzanilla indigesta a este caso. Esto fue definitivo, ya que la repercusión que tiene y tenía y ha tenido siempre este periódico originó que a partir de ahí todos los diarios prácticamente de Andalucía y de España y todos los medios de comunicación, todas las televisiones de entonces, que son prácticamente las mismas de ahora, pues desfilaron por Sierra Nevada, desfilaron por la casa El Cortijillo de Miguel Gallego y por el despacho de este abogado, en constantes entrevistas, en constantes querer saber más de todo lo que había ocurrido. Esto originó que Miguel Gallego, que a la postre esto, digamos que esto sería definitivo para el resultado final del juicio, el que participara el pueblo de un caso tan notoriamente injusto, pero también pienso yo que le afectó. Le afectó por cuanto una persona que está acostumbrada a vivir de esa manera, tan alejado del mundo, del ruido, del mundo en el que vive la mayoría de los seres humanos, pues al final se siente que le está afectando y entró en una crisis de ansiedad que tuvo que ser hospitalizado, un ataque de delirium tremens, por cuanto, según me contó su esposa, pues estaba obsesionado cada vez que sentía el ruido de un motor, que era la Guardia Civil, que venía a llevárselo a meterlo en la cárcel. Esto ya eran palabras mayores, por lo que ya me desplacé nuevamente a su casa, entonces no había ordenadores portátiles, con mi máquina de escribir Olivetti, y allí mismo escribimos un texto para el juez para pedirle con urgencia la inmediata y pronta celebración del juicio, dado la situación de salud en la que se encontraba el cliente. Tuvimos suerte porque fue atendido lo más pronto que se pudo y se señaló para el día 15 de diciembre de 2001. En la audiencia y la expectación, para que os hagáis una idea, de este caso entonces era mayúscula. El propio periódico Ideal de Granada incluso publicó una encuesta en la cual era arrolladora la mayoría. Un 87% de los encuestados decían que no estaban de acuerdo, como es natural, de que fuera condenado, fuera encarcelado el pastor por tamaños hechos, ¿no? Y en cambio había una minoría, pero una minoría muy exigente de ecologistas, proteccionistas, en la cual decía que sí, que había que escarmentar, que esto no se podía consentir, que aquí este monte no era para que viniera la gente a arrancar las plantas que quisiera, y además insinuando que había como una especie de mercado negro, de que había determinadas plantas, como era la manzanilla real, que tenían unos supuestos poderes mágicos, que por tanto había un tráfico vinculado a ese alto valor de esta planta. El caso es que el juicio, con toda esta expectación, se celebró una mañana en Granada, en el juzgado de lo penal, y yo recuerdo que la sala estaba totalmente llena de periodistas y a la salida totalmente llena de cámaras de televisión. Fuera de esto, que como hemos dicho siempre, fue nuestro mayor valedor, la voz del pueblo, como señalé en su momento, tenía un
una obligación profesional. Y era que la defensa era ciertamente limitada, por no decir imposible. Tenía adelante el principio general del derecho de que la ignorancia de la ley no es excusa a su incumplimiento. Es un principio que en el ámbito civil es indestructible. Es decir, tú no puedes ignorar, mira, yo no sabía lo que decía la ley, he hecho esto, me he quedado con tu casa porque yo no sabía lo que decía. No. Es decir, pero en el ámbito penal la cosa no es tan exigente. Y ahí es donde tenía el hueco, es decir, demostrar que había una clara imposibilidad racional de que el pastor supiera que dicha acción de coger un puñado de manzanillas podía ser una conducta antijurídica y mucho más que fuera una infracción penal que le podría llevar a la cárcel. Esto es lo que se denomina como el error invencible o el error de prohibición. Es decir, que hace imposible la existencia de ese conocimiento y por tanto no tiene lugar la responsabilidad penal. Creo que los argumentos fueron de peso y sobrados, pero basta hacerle un repaso a los mismos. El primero era un poco introductorio, casi histórico, ¿no? de que Sierra Nevada pues, era una tradición, es decir, había hasta un oficio, se llamaba manzanillero durante el siglo XIX y parte del siglo XX, junto a los neveros y junto a los pastores eran los verdaderos guías naturales de Sierra Nevada y en concreto la manzanilla real de Sierra Nevada incluso se pregonaba por las calles, ¿no? Llevo manzanilla fina de la sierra, ¿no? Es decir, esto es una cosa que está en el ambiente popular y tradicional de Granada y Sierra Nevada. El manzanillero era un oficio, eso había que dejarlo claro. En este caso, las circunstancias personales que antes hemos mencionado del pastor, un hombre que no era un turista que coge plantas así al tuntún o que era un buscador expreso de manzanilla en grandes cantidades, sino que lo cogió por lo que lo cogió y que ignoraba que estaba prohibido. Es decir, el más dice, bueno, si yo llego a saber que está prohibido, no, lógicamente no la cojo, que lo hubiera cogido para el dolor de barriga de su hijo. Pero es que además el pastor no sabía leer ni escribir. Es decir, me acuerdo cuando le preguntó el fiscal y él señaló que solo sabe firmar y a la bulla. Con estas circunstancias nos encontramos que era difícil creer que bastaba una información así genérica, ¿no? Por cuanto no existía ninguna prueba de que había sido informado de que ya no se podía coger la manzanilla y mucho más que estaba incluida dentro del Código Penal, además que era una reforma reciente, el estar considerado como un delito ecológico, considerada como una flora protegida. Es decir, como mucho podríamos entender que fuera una sanción administrativa, que es razonable, que no solamente para la flora protegida, sino para cualquier flora. Tú no puedes coger lo que te parezca y si lo coges pues tienes que hacerle frente a una correspondiente sanción. Pero estamos hablando del ámbito penal. Y aquí nos encontramos con que se alegaba un artículo como el 332 del Código Penal que habla de flora protegida, como un delito, ¿no? Pero este artículo no dice que el que coja manzanilla real pues va a ir a la cárcel, ¿no? Sino que te habla de plantas protegidas. Pero ¿cuáles son las plantas protegidas, no? Yo puedo leer el Código Penal, pero ¿yo cómo sé cuál es protegida? Ah, no, es que usted tiene que ir a un decreto de la Junta de Andalucía del 104/94, que es un catálogo andaluz de flores, y ahí hay 60 plantas, entonces, ¿no?, en peligro de extinción, y ahí tiene que estar, ¿no? Bueno, yo cojo ese decreto y ahí no está la manzanilla. ¿Cómo que no está la manzanilla? ¿No? Ahí no aparece para nada el nombre de manzanilla real, ¿no? O manzanilla, sino aparece el nombre científico y en latín, es decir, Artemisa granatensis bois. Es decir, se daba la paradoja y no tuve reparo en decírselo al juez. Digo, bueno, vamos a ver, aquí el Estado no se ha preocupado
porque este hombre sepa leer y escribir. Y sin embargo, ahora el mismo Estado le exige que sepa latín. ¿Para qué? Además de saber latín, tenga la costumbre de coger los decretos de la Junta de Andalucía para examinarlos y darse cuenta que está prohibido coger la manzanilla. Porque yo sé latín, sé que esa planta es la manzanilla real. Bueno, fuera de esto también había una prueba fundamental, que a la postre fue definitiva. Es que, por mucho que dijéramos que esa planta estaba protegida, no estaba protegida, de hecho. Es decir, el lugar donde se coge la manzanilla, la coge Miguel Gallego en 1998, en los Crespones de Río Seco, es una zona que pertenece al Ayuntamiento de Capileira y que el Ayuntamiento arrienda, mediante el pago de un canon, precisamente a los pastores, para que pasten con su ganado. Por tanto, hacíamos la correspondiente deducción. Es decir, el pastor puede ver perfectamente que se pueden comer su ganado, sus cabras o su oveja, pero a él no se le puede ocurrir la idea de cogerlo para los hijos o para él mismo, lo que es un matojo, manzanilla. Es decir, que es una incongruencia tan extraordinaria que no merece la pena, como decían algunos ecologistas, no, pero es que las cabras, mire usted, las cabras cortan. Y lo que hace su pastor es que se lleva la raíz. Bueno, sí, pero hasta ese extremo no creo que esto pudiera funcionar para una sentencia absolutoria. De entrada no funcionó de inmediata cuando, al terminar las pruebas, el Ministerio Fiscal modifica su petición, su calificación provisional, y ya no pide cárcel. Ya dice que efectivamente hay un error vencible, no invencible como el que yo alegaba, sino vencible. Es decir, que pudo haberlo evitado. Y por tanto, modificaba su petición y la situaba en una multa económica. Ya descartaba la prisión. Bueno, esto ya, dicho a esta altura, ya era indicador de que iba todo perfectamente en orden y que estaba cantado, se puede decir. Así salimos todos con esa sensación del juicio de que la sentencia dictada iba a ser absolutoria, como así lo fue. Y literalmente recojo el fundamento principal que dice el juez: exigir la menor conciencia de antijuricidad a quien ve como los animales que componen su rebaño se comen las plantas protegidas sin obstáculo alguno, cuando él mismo arranca aquellas para obtener de su salud o la de su familia, se antoja verdaderamente excesivo y en todo caso desdibuja de todo colorido penal una conducta como la enjuiciada. Bueno, clamoroso. Una sentencia de una justicia arrolladora, que provocó la enorme felicidad no solamente del afectado principal y su familia y de su abogado, sino de la colectividad casi unánime de personas, miles de personas, que siguieron este caso tan impactante. El juez le ha absuelto, poniendo fin a una pesadilla que ha durado varios años. Así le daba la noticia a su abogado. Vengo a traerte la sentencia. Bueno, claro que hará, ¿no? Nada. Vámonos para allá. Un abrazo. Muchas gracias. No. Dale un abrazo, en mi casa lo tuve. Empezando por los medios de comunicación, al que siempre estaré agradecido, periodistas y sobre todo la mayoría de los escritores que escribieron columnas de opinión tan extraordinarias como la que escribió el periodista y escritor Antonio García Barbetio en el periódico El Mundo, antes de que saliera la sentencia, por cuanto le puede extrañar que haya dado por hecho que la sentencia no era de prisión, sino de multa, y que titulaba El bastón. Este texto
no lo vamos a repetir, sino que vamos a pedirle al canal de Paloma que nos lo preste, por cuanto justamente hoy, las casualidades así lo han querido, hace 3 años, el famoso canal de Paloma hizo un magnífico documental de este caso también del pastor de Manzanilla, una entrevista que llevó a cabo y nos fuimos a todo lo alto de Sierra Nevada para hacerla, y que recomiendo con más detalle para el que se haya quedado con ganas de más pormenores, pero que sí voy a pedirle que nos ceda la lectura que se hizo en aquellas fechas de este soberbio texto extraordinario, emocionante, y que a uno sin querer se le caen las lágrimas. Tiene los ojos claros, quizá de tanto aire limpio y transparente como ha visto, quizás de mirar la nieve. Tiene 45 años que parecen 70. Tiene los ojos claros, pero los cerraría ante los focos como los cierra un niño que aún no está hecho la luz artificial. Este hombre sabe mirar en cegarritas los soles duros, sabe sostenerle sin parpadeo la mirada de blanco frío a la nieve, pero los focos son fugaces soles de pasillos de juzgados, de hoteles, de salones, de sitios cerrados. Tiene 45 años que parecen 70. Camiseta de algodón, camisa sin abrochar arriba, jersey, chaqueta, la gorra en la mano, como siempre han hecho la gente del campo en cuanto entraban a un sitio cubierto. Así, con ese aire, de esa guisa, entró Miguel Gallegos a los juzgados de Granada para contar su historia de la manzanilla real que cogió para los dolores de barriga de sus hijos. Va Miguel Gallegos como iba Hernández por Madrid en su primera visita, sorprendiéndose de tantos cristales, sintiendo pena de los árboles enjaulados, horrorizándose del metro. Miguel Gallegos va por esos pasillos y se ve que pasa un hombre desnudo, pero eso sí, un hombre que no se desprende de sus armas de pastor, el bastón. Parece un bastón de acebuche, se le ve gastado. Ese bastón está más limpio que todos los bastones de mando del mundo. Ese bastón es un cetro de honradez en la mano de un pastor alpujarreño, al que los papeles oficiales no supieron respetarle el privilegio que él tiene en la naturaleza. Multar a este hombre por haber cogido unas matas de manzanilla es encarcelar al viento. Estamos ante un hombre honrado. La especie protegida, más que la manzanilla real, tendrá que ser este pastor.